volverte a ver. De parte de todo nuestro ministerio en cabeza de nuestros pastores, te mandamos un fuerte abrazo y le damos gracias a Dios por tu vida, porque estás conectado, porque te estás esforzando por ser un mejor esposo, por ser una mejor esposa, por conformar una mejor familia. Y hoy, como siempre, tendremos a nuestros conferencistas top, el pastor Víctor Vergara y la pastora Nancy Mendoza de Vergara, donde nos estarán hablando de un tema muy importante, especial, que se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Por esta razón, en el tema pasado estuvimos tratando sobre la madurez emocional, la cual es fundamental tanto en la formación y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, como en la funcionalidad del matrimonio y de la familia. Si usted que nos escucha no alcanzó a ver nuestra conferencia pasada, le invitamos a que se dirija a nuestra página web en www.nidodevida.org y ahí vas a buscar en el seminario de propósito de mi familia el video número 2. Y bueno, hoy continuamos con este importante tema sobre la madurez como factor básico para construir una familia funcional, y estaremos enseñando sobre la madurez espiritual, sin la cual es imposible construirla, ya que Dios, el creador del matrimonio, le asignó funciones específicas que la pareja debe conocer mediante una íntima relación con Él y asumirlas en su vida para que ésta sea funcional y alcance su propósito. Así que bienvenidos a este tiempo especial de edificación familiar. Así, mi querido hermano, ahí donde estás, solamente más decirte, ponte cómodo, búscate una buena compañía, comparte este mensaje y conéctate más con nuestro ministerio, porque sabemos que Dios tiene un propósito importante y que Dios quiere cambiar las familias de este mundo. Por esto vamos a colocar este momento en las manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar nuevamente con todas las personas que están reunidas, que están conectadas. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por este día especial, te doy gracias por la provisión, te doy gracias por nuestras familias, te doy gracias por lo que nos sucedió que no es tan bueno, porque sabemos que ahí tienes un objetivo que es forjar nuestro carácter. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que perdones nuestra vida, que perdones nuestro ser, que perdones nuestros pecados, Papito Dios. Tú eres el único que lo puedes limpiar, que nos puedes perdonar. Y llegamos ante ti, lo creemos por fe, Señor, y recibimos ese perdón. Padre, en esta noche te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tomes el control nuevamente de este mensaje, de este seminario en este día. Toma el control, Señor, de los oídos, del corazón de las personas al cual le vamos a hablar, de las personas que van a estar detrás de esa televisión, de las personas que están detrás de esa cámara o de esa pantalla. Señor, te las colocamos en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces, Papito Dios, sus aflicciones, sus problemas. Tú conoces los problemas que tuvo esta semana. Tú conoces, Papito Dios, las dificultades grandes que tiene en su matrimonio. Pero sabemos, Papito Dios, que en ti somos más que vencedores, porque tú nos has puesto encima y no debajo, porque tú nos has puesto, Señor, como cabeza y no como cola, Padre amado, porque tú tienes el poder, Señor, a través de todo lo que tú manejas, Señor, para triunfar y para ayudarnos, para romper cadenas y para darnos la solución a nuestros problemas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por cada pareja, por cada corazón, por cada persona que busca. Y desautorizamos, Padre Celestial, todo plan del enemigo. Desautorizamos, Padre Celestial, toda maquinación del enemigo que quiere evitar que las personas puedan escuchar este mensaje. Padre, estamos inmensamente agradecidos contigo. Todos los días, Señor, colocamos y te hacemos una petición especial por nuestro país, por nuestra Colombia. Que seas tú, Señor, el que lleve esa decisión de nuestros dirigentes, que sea bajo tu voluntad, Padre amado, que nosotros podamos elegir y escoger bien a la persona que está llamada a dirigir nuestro país y a proteger a la familia. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El anhelo, y tiene el anhelo de buscarte y tiene el anhelo de aprender un poquito más de ti. Padre, te pido que le des una bendición sobrenatural, que le des un conocimiento sobrenatural y sobre todo, Padre Celestial, que le des la oportunidad de materializar cada cosa que nosotros vamos a enseñar hoy. Te pido, Señor, que tomes el control de las palabras de nuestros pastores, de la respuesta de nuestros pastores, que seas tú, Señor, hablando a través de ellos, que sea Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, Padre, dirigiendo este seminario.
Hoy queremos darles un saludo muy especial a nombre de la Fundación Nido de Vida y presentarles la continuidad del seminario El propósito de mi familia, con un tema muy importante titulado Familia Funcional. Dios es el autor del matrimonio y lo creó con un propósito. Lo creó como la primera institución en el mundo con el fin de que construyera una sana sociedad y extendiera su reino en la tierra. Por esta importante razón, toda pareja conyugal debe conocer este gran propósito y prepararse para darle un excelente cumplimiento a través de adquirir una madurez integral con el conocimiento necesario para lograrlo. Si una pareja no es madura, no va a poder construir completamente un matrimonio y una familia funcional. Por esto le hemos dado mucha importancia al tema de la madurez y queremos que ustedes también lo hagan, porque es necesario tener madurez integral. La madurez integral comprende varios aspectos. La primera es la madurez emocional, que fue un tema visto la semana pasada. También existe la madurez espiritual, la madurez social, la madurez intelectual y la madurez física. Hoy el tema es la madurez espiritual en la pareja. Es un tema muy hermoso y supremamente importante. Por eso les invito a que dejen toda preocupación y se concentren en escuchar estos principios que hoy quiero compartirles. Porque el tener madurez espiritual es esencial, necesario para que la pareja cumpla el propósito de Dios con su familia. Empezaré por decirles que en Génesis 2:24 dijo Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para que formen una familia saludable, feliz y fructífera. Fíjense que ya Dios sabía de antemano que para tener una familia feliz y fructífera necesitábamos como pareja vivir en unidad. Por eso lo dijo en su palabra. ¿Por qué? Porque es en la familia donde se aprenden principios, valores, normas y cultura. Y en la familia se hace que todos sus miembros sean personas íntegras, que cultiven un orden moral, que se cuiden unos a otros, que se apoyen y se preparen para una vida exitosa y para ser parte de una sana sociedad que sea productiva y que cumpla el propósito ya mencionado. Por todo lo anterior, la pareja conyugal, o sea, cada uno de ustedes como pareja, necesita conocer y practicar determinados principios bíblicos que les va a proporcionar la suficiente madurez espiritual para construir su familia de manera saludable y funcional. Fíjense la importancia de este tema. Si no tenemos familias funcionales, la sociedad se corrompe, la sociedad se destruye y fracasa, como estamos viendo hoy en día en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque las personas que la conforman son inmaduras, no han recibido formación en sus hogares y no tienen el potencial para lograr este propósito. Sin la madurez espiritual en la pareja, es imposible alcanzar el propósito de Dios con la familia, como ya lo dije, y ver cumplidos nuestros sueños y propósitos en la familia. Todos como familia, como pareja, queremos que nos vaya bien, triunfar, ser felices, pero hay que hacer un trabajo especial para lograrlo. Entonces, hablemos un poquito sobre el propósito de Dios con tu familia. Yo quiero que revises cómo estás tú como tu familia o cómo estás como familia.
¿Estás construyendo tu familia con base en el propósito de Dios? ¿O estás construyendo tu familia con base en tus propios propósitos? El mejor consejo es: construye tu familia con base en el propósito de Dios y verás cumplido tus sueños. La familia se inicia a partir del matrimonio, el cual es un pacto celebrado delante de Dios en el altar el día que nos casamos. Y en ese pacto nos hacemos promesas, y esas promesas también tienen unos términos, los cuales debemos cumplir con amor sacrificial y lograr así la felicidad y un mejor futuro para todos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las promesas que hicieron en el altar? A ver, ¿qué fue lo que se prometieron? Yo recuerdo haber dicho: te prometo amarte, respetarte, serte fiel en las buenas, en las malas circunstancias, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la escasez, hasta que la muerte nos separe. Miren qué bonitas promesas nos hicimos, ¿cierto? Pero la pregunta importante ahora es: ¿estamos cumpliendo esas promesas? ¿Realmente estamos llevando a cabo todo lo que nos prometimos en el altar hace X número de años? Porque estas promesas y términos del pacto matrimonial son básicas y son para toda la vida, no es para el comienzo solamente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estas promesas nos ayuda a que el propósito de Dios se haga realidad en nuestra vida. Porque una pareja que no cumple sus promesas, ¿qué le sucede? Cae en conflictos, cae en división. Los hijos sufren y el propósito de Dios con ellos no se cumple. Por eso es que las promesas y términos del pacto matrimonial son para toda la vida. ¿Por qué algunas parejas no las cumplen? De pronto no es que no deseen hacerlo, sino que les hace falta madurez. La pareja necesita tener madurez integral, como ya mencioné ahorita. Madurez integral, tanto el hombre como la mujer, para saber asumir sus roles, tener la responsabilidad de cumplirlos y tener la constancia de seguir adelante en todas las etapas de su vida matrimonial. Si la pareja no posee madurez integral, puede tener el deseo de ser feliz, puede tener el deseo de tener un bonito hogar, pero no va a alcanzar el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios en la vida matrimonial comienza cuando la pareja vive de acuerdo al mismo, y este propósito se lo enseña también a sus hijos, para que cuando ellos se casen también repitan la misma orden. Cuando nosotros intencionalmente vivimos cultivando en nuestra familia el propósito de Dios mediante la implementación de la cultura del reino, estamos edificando familias fuertes y exitosas. ¿Quién no quiere tener una familia fuerte y exitosa, verdad? Todos la queremos, pero pocos lo trabajan. Estos resultados no se dan por casualidad. Estos resultados no se dan a la fuerza. Estos resultados se dan en amor, con compromiso, con buen ejemplo y con permanencia en el cumplimiento de las promesas para poder ver resultados con el tiempo. Nuestro hogar debe ser un lugar donde todos nos sentamos cómodos, donde todos deseemos estar juntos, donde todos seamos aceptados, seamos valorados, seamos amados, seamos respetados y seamos edificados. No importa que seamos imperfectos, porque si vamos a esperar la perfección del otro para amarlo, para aceptarlo, para respetarlo y valorarlo, no lo vamos a lograr, porque no hay perfección humana. El que es perfecto es Dios.
Entonces debemos aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Valorar a nuestra pareja por lo bueno que nos da, por lo bueno que hace. Amarla con un amor incondicional como Dios nos ama a nosotros. Respetarla porque es nuestro cónyuge, porque es nuestro compañero o compañera de vida, ¿verdad? Y edificarlos principalmente a nuestros hijos, porque este es un compromiso con el Señor de formar una familia fuerte. Entonces, ese es el hogar que Dios quiere que tengamos. No importa que hayan defectos, con virtudes y defectos debemos edificar nuestro hogar a la manera de Dios para que tengamos una familia feliz, funcional y fructífera. También debemos ver a nuestros hijos como Dios los ve. Como Dios los ve. Muchas parejas sufren porque sus hijos de pronto son rebeldes, no obedecen, no cumplen sus expectativas, pero tengan en cuenta que son niños o jóvenes que todavía les falta madurez. Pero eso no debe desanimarnos. Nosotros debemos ver a nuestros hijos así como Dios los ve en un futuro. Triunfantes, fructíferos, exitosos. Igualmente nosotros tenemos que ver a nuestros hijos con ojos de fe y tratarlos de esa manera para que al final podamos ver buenos resultados. Dios tiene propósitos con ellos. Nosotros nos toca instruirlos, guiarlos, ayudarlos y darles a conocer al Señor para que en un futuro ellos florezcan con todo ese potencial que Dios les ha dado y que ustedes han cultivado, ¿verdad? De esa manera es que podemos tener una familia funcional. No existe familia perfecta, pero sí funcional cuando conocemos los principios y nos dedicamos a cumplirlos. Todo lo anterior lo sabremos cuando como padres y como cónyuges cultivemos la madurez espiritual necesaria para conocer y lograr el propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo bonito que les acabo de mencionar, que todas esas metas hermosas que queremos lograr en nuestra familia, sí las podemos cumplir, no son inalcanzables, pero lo podremos lograr cuando nosotros como pareja hayamos madurado en todos los sentidos que ya he mencionado y sobre todo hayamos crecido en madurez espiritual, porque la madurez espiritual es la relación de la pareja con Dios y Dios es el que tiene el poder para transformar las personas. Dios es el que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Dios es el que tiene el poder para hacernos madurar, para ser mejores personas, para amarnos incondicionalmente. Entonces nunca desahuciemos nuestro matrimonio, nunca desahuciemos a la pareja, porque no sabemos qué planes tienes con ella Dios en un futuro, ¿verdad? Entonces ahora quiero llevarlos a analizar un poco más qué es la madurez espiritual, porque ustedes como pareja hoy necesitan tomar esa decisión de seguir creciendo o de crecer en madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual es un proceso, fíjense. La madurez espiritual no es algo mágico, ya tengo madurez espiritual, hoy la deseo, ya mañana la tengo, no. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona cumple varios pasos. Mucha atención. El primer paso es cuando la persona desea conocer a Dios. A Dios hay que conocerlo, saber quién es, cuál es su propósito, cuál es su poder, cuál es su autoridad, etcétera. Necesitamos conocer a Dios. No nacemos conociendo a Dios. A Dios se le conoce a través de las Escrituras, porque es la palabra revelada de Él. Y en la Biblia Dios se da a conocer a nosotros. En la Biblia podemos ver quién es Dios, cuál es su plan, cómo nos ama, cómo nos perdona. O sea, la identidad de Dios la conocemos en la palabra. Si no estudiamos la palabra, nunca vamos a conocer al Señor. Entonces, cuando nosotros deseamos conocer a Dios, estamos dando el primer paso
para adquirir la madurez espiritual. El segundo paso para crecer en madurez espiritual es aceptar a Cristo como Salvador. ¿Cómo así? Como Salvador. Yo pienso que la mayoría de ustedes ya saben lo que es el plan de salvación de Dios. Toda la humanidad estaba destituida de la gloria eterna por el pecado. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia con nosotros, envió a su Hijo Cristo para que fuese nuestro Salvador, muriendo en la cruz del Calvario. Y con su sangre derramada pagó un precio por nuestros pecados y nos salvó de la muerte eterna. Entonces nosotros debemos aceptar que Cristo es nuestro Salvador, que sin Él no podemos ser salvos, porque somos pecadores, que sin Él estamos destituidos de la gloria eterna. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestra vida cambia. Somos sellados inmediatamente con el Espíritu Santo y empezamos un proceso de transformación, un proceso que nos va a llevar hacia la madurez espiritual que necesitamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que el segundo paso para crecer en madurez espiritual es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El tercer paso es reconocer que al aceptar a Cristo como Salvador, nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado renace. ¿Por qué renace? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo que nos vivifica y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces ya nuestro espíritu sale de la oscuridad del pecado hacia la luz de la presencia de Dios y de la presencia del Espíritu en nosotros. Cuando ya la persona renace del Espíritu, o sea que sale de la muerte espiritual para revivir su espíritu, entonces esa persona siente deseos de amar a Dios, deseos de tener una vida diferente, deseos de tener una vida en el Señor. Todo esto es el proceso de la madurez espiritual. Lo repito, el primer paso es desear conocer a Dios. El segundo paso es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El tercer paso es renacer del Espíritu cuando somos sellados por Él en el nuevo nacimiento. Y por último, desear vivir en Cristo. Este proceso es guiado por el Espíritu Santo. Cuando ya hemos recibido el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, Él nos va a llevar a un crecimiento continuo a lo largo de nuestra vida. Ya no nos va a dejar jamás. Él nos va a seguir llevando por unos niveles cada vez mayores hasta que alcancemos la madurez espiritual. Y con esa madurez espiritual alcanzaremos el cumplimiento del propósito de Dios con nosotros. Una pareja que posee madurez espiritual es la que está apta para construir una familia funcional y para educar a sus hijos en el propósito de Dios. Por eso la madurez espiritual es fundamental. Sin madurez espiritual no podemos seguir adelante. Yo quiero que este principio lo atesoren en su corazón y sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero no se estanquen. Sigan creciendo en madurez espiritual y verán las bendiciones que día a día Dios irá añadiendo a sus vidas y a su familia. También debemos, además, tomar la decisión de aprender la palabra de Dios y conocerla. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios renueva nuestra mente. Nosotros tenemos una mente carnal, tenemos una mente humana.
la mentalidad que hemos aprendido en nuestro hogar desde que nacimos. Todos tenemos diferentes mentalidades dependiendo de nuestro entorno, de nuestra crianza, de nuestra familia, de lo que nos enseñaron, ¿verdad? Pero esa mente tiene cosas buenas, pero también cosas negativas. Entonces, esa mente, al recibir a Cristo, también debe ser renovada. Nosotros no podemos seguir con la misma mentalidad que traíamos antes de conocer al Señor. Necesitamos tener una mente de acuerdo a la palabra, una mente de acuerdo a la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos sean los mismos del Señor, para que esta mentalidad sujeta a Dios nos lleve a la obediencia y así se transforme nuestra vida. Entonces, si nosotros recordamos cómo éramos antes de recibir al Señor, cómo era nuestra mentalidad antes de recibir al Señor, y la comparamos con la mentalidad que hoy tenemos después de haber recibido al Señor y estar viviendo este proceso, nos vamos a dar cuenta que nuestra mentalidad ha ido cambiando, que hemos ido adquiriendo la mente de Cristo. Y esto es hermoso. Es hermoso porque nos sentimos nuevos, nos sentimos renovados y sobre todo nos sentimos con la autoridad y el deseo de también inculcárselo a nuestros hijos para que ellos también disfruten de esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el proceso es así. Repitiendo para que nos quede claro, el proceso es así. Primero, conocer a Dios y su palabra. Segundo, aprenderla y obedecerla. ¿Por qué? Porque es que la palabra es la que nos transforma, como ya expliqué ahorita. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento a través de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento es la que nos da la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual es entender los misterios de Dios, es saber comunicarnos con Dios, es saber escuchar su voz. La madurez espiritual nos lleva a un plano de intimidad con Dios superior al que teníamos antes. Entonces, fíjense la importancia de esto. La palabra de Dios también nos exhorta en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y 2:15. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Miren el poder que tiene la palabra de Dios, transformar nuestra vida, transformarnos y llevarnos a ese nivel de madurez espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros. Luego, continuando o insistiendo en cómo tener esa madurez espiritual, yo tengo que decidir vivir en obediencia a Dios y guiada por el Espíritu Santo. Si no tomamos esa decisión, nos estancamos, no vamos a poder madurar espiritualmente. Luego debemos tomar la decisión de cambiar nuestra mentalidad humana imperfecta, de acuerdo a la palabra, y vivir guiada por el Espíritu Santo, en lugar de vivir de acuerdo al pecado y guiados por los antivalores del mundo. Desafortunadamente, mucha gente vive de acuerdo al pecado, vive de acuerdo a lo que su corazón le dicta,
no tiene en cuenta los deseos de Dios y tampoco tiene valores espirituales, sino que viven de acuerdo a los antivalores que el mundo les ha enseñado. Desafortunadamente hay muchas personas en esta condición, tal vez porque no han tenido la oportunidad que se les comparta estos principios. Yo me siento afortunada y bendecida por haber conocido la palabra del Señor y en este momento podérsela transmitir a ustedes y decirles: es cierto, sí se puede, sí es real, porque yo siento la transformación que Dios me ha hecho en mi vida a lo largo de estos 30 años de haberme convertido al Señor. Y todavía me falta, porque nunca terminamos de crecer, pero por lo menos ya he avanzado y puedo dar testimonio de que es cierto, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sí transforman nuestra vida y nos preparan para tener una familia funcional. Gálatas 5 del 16 al 25 también nos exhorta a ser guiados por el Espíritu Santo cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense que la mayoría de la gente vive según su carne. Pero la palabra nos llama a vivir según el Espíritu. Lo que el Espíritu nos dice. Por eso necesitamos tiempos de comunión con Dios para que el Espíritu nos hable y nos muestre la verdad. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjense que a veces ustedes espiritualmente quieren algo, pero su mente los quiere llevar a otro lado, diferente a lo que el Espíritu te está diciendo. El Espíritu te llama a la santidad y tu carne te llama al pecado. Porque así lo dice la palabra. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que Dios quiere que hagas. Entonces, fíjense que hay una lucha espiritual entre la carne y el Espíritu. Lo que tú más alimentes, eso es lo que va a comandar. Si alimentas más la carne, vivirás en la carne. Si alimentas más el Espíritu, serás espiritual. Y sigue la palabra diciendo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora nos hace un llamado a lo que Dios quiere. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros y debe tener el control de nuestro ser interior. Miren qué importancia fundamental que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, porque si no le damos ese espacio, la que va a comandar es la carne, va a comandar tu mente, va a comandar tu ser humano, pero no va a comandar tu espíritu. Y como ya lo dijimos, la carne tiende al pecado, la mente humana tiende a hacer lo malo por naturaleza. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad, nos guía a dejar el pecado y nos entrega su fruto para que tengamos una vida santa de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces viene la pregunta. De pronto ustedes me preguntarán: bueno, ¿y cómo debemos ser guiados y controlados por el Espíritu Santo? ¿Cómo hacer para que esto suceda, verdad? Entonces vienen los pasos necesarios
para lograrlo. El primer paso es naciendo de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacemos de nuevo cuando aceptamos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ya se lo mencioné al comienzo. En este momento recibimos salvación. Estábamos destituidos de la vida eterna, pero al recibir a Cristo como Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas y adquirimos la entrada al cielo porque somos salvos. Pero en ese momento que hemos recibido a Cristo como Salvador, también somos sellados por el Espíritu Santo para que Él guíe y transforme nuestra vida hacia la estatura de Cristo. O sea, ocurre un milagro. En el momento que tú te conviertes al Señor, recibes a Cristo como Salvador, inmediatamente recibes un sello. Un sello que es el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y inmediatamente Él comienza un proceso de transformación y ya no vas a ser el mismo. A partir de ese día ya no vas a ser el mismo. Ya tú vas a empezar a crecer para parecerte cada vez más a Cristo. Entonces, esa es la nueva vida que el Espíritu Santo nos ofrece cuando mora en nosotros. Y poco a poco vamos creciendo, aún sin darnos cuenta. Y en este proceso de crecimiento empezamos entonces a cumplir el propósito de Dios con nosotros y con nuestra familia, porque nuestra mentalidad cambia, nuestra actitud cambia, nuestro caminar diario cambia. Todo este proceso entonces nos está preparando para edificar a nuestra familia de acuerdo al propósito de Dios. Luego, como tercer paso, viene continuar un proceso de transformación. O sea, la transformación no es instantánea, no es así, mágica, no. Es un proceso, como les dije, poco a poco en la vida vamos creciendo, pero lo importante es que en ese proceso vamos siendo transformados después de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos lleva ese proceso? Nos lleva al nivel de madurez espiritual necesaria para crecer hacia la estatura de Cristo. Entonces es así, como este proceso, es como si fuera una espiral que nos lleva en ascenso. Estábamos en el fondo de la espiral por el pecado, pero el Espíritu Santo te coge así bien. Te va haciendo subir, subir, subir y crecer cada vez más hacia la estatura de Cristo. Este proceso es larguito, pero muy importante y sobre todo que nos causa mucho gozo el sentirlo. Este proceso consta de 10 pasos. Fíjense que el Espíritu Santo nos lleva por 10 pasos, o sea, por 10 niveles diferentes de crecimiento. Y en este nivel de crecimiento vamos ascendiendo a lo largo de nuestra vida, pero vamos creciendo en la relación con Dios y en la transformación personal que necesitamos para poder ser padres de buen testimonio, que construyamos una familia funcional. Fíjense que el crecimiento en el Espíritu Santo es para triunfar en la vida. Como estamos hablando de familia, les menciono que nos sirve para edificar nuestra familia y tener una familia funcional. Pero no solo eso, el crecimiento en el Espíritu también te lleva a tener éxito en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu relación con tus amigos, en el desarrollo de tus proyectos, en todo. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en todo sentido. Tienes asegurado el éxito en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Entonces, mire qué hermoso y qué importante estos niveles de crecimiento en que nos lleva el Espíritu Santo. Entonces, les voy a enumerar cuáles son esos niveles. Son como grados. Cuando entramos al colegio o a la primaria, después viene el bachillerato, después viene la universidad, nos vamos graduando, ¿verdad? Vamos subiendo, vamos escalando diferentes posiciones hasta graduarnos. Igualito pasa con nosotros cuando el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida. Entonces, voy a enumerarlo.
comenzamos con que somos creados por Dios. Luego recibimos a Cristo como Salvador, porque somos pecadores. Luego, en ese proceso de conocer a Cristo, el Espíritu Santo se nos revela, se nos da a conocer, lo sentimos, lo percibimos por los cambios que vamos notando en nuestra vida, porque Él hace su presencia en nosotros y inmediatamente comienza ese proceso de transformación en nosotros, que tiene varios pasos. Vamos a concentrarnos ahora en ese proceso de transformación del Espíritu Santo. Lo primero es la llenura. Tú te sientes lleno o llena del Espíritu Santo. Esa es la llenura. Tú te das cuenta que tu carácter cambia, tu mentalidad cambia, tu conducta cambia, hasta tus planes, tus proyectos cambian, tu relación familiar cambia, tu relación de pareja cambia. Y tú dices, pero ¿por qué estoy cambiando positivamente? Porque ya tienes al Espíritu Santo que te está llenando y te está transformando tu carácter. Esta es una de las cosas más importantes, porque todos tenemos fallas, debilidades, defectos, pero Él empieza a pulir nuestro carácter y a hacernos diferentes, creciendo hacia la estatura de Cristo. Cuando nosotros empezamos a crecer debido a esta llenura, entramos en un tiempo de victoria, ¿verdad? Esa victoria, ¿sobre qué? Es una victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado, esa es otra de los dones de ese Espíritu Santo que nos ama. Antes éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que la mente nos dictaba y íbamos corriendito al pecado. Pero cuando ya tenemos la llenura del Espíritu, Él nos da victoria para decirle no a la tentación, no al pecado, porque ya yo soy hija de Dios. El que nos lleva a pecar es el enemigo, Satanás, no, nos induce al pecado. Pero el Espíritu Santo no nos induce al pecado, sino hacia la santidad. Entonces tenemos la fortaleza de decirle no al pecado y tenemos victoria sobre la tentación. Una vez que hemos tenido victoria sobre la tentación, el Espíritu Santo entonces nos dota o nos llena de poder. ¿Poder para qué? Poder para también decirle no al pecado, pero también nos da poder para ejercer ciertos dones y ciertos ministerios que antes no lo podías hacer porque tenías el pecado. Pero cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, Él te da sabiduría, te da palabra, te da revelación, te entrega dones, don de sanidad, don de lenguas, don de ciencia. O sea, hay una serie de dones que son como un regalo que el Espíritu Santo le da a las personas que han aceptado vivir el proceso con Él. Y cuando ya tú estás dotado de esos dones, entonces viene el proceso de enviarte. Ya tú eres enviado, se te entrega un ministerio y el Espíritu Santo te envía a hacer una obra en el mundo y en tu familia también. Te envía a ser ministro en tu propio hogar, saber ministrar a tu familia, saber compartir, saber educar, saber construir una familia funcional. Entonces eres enviado ya de parte de Dios, pero respaldado por el Espíritu Santo. Y ahí tú empiezas a cumplir el nuevo propósito de Dios hasta que Él te llame a su presencia. Entonces, este es el proceso que todos vivimos cuando recibimos al Espíritu Santo. Fíjense que nos lleva en un proceso de ascenso. Nos va llevando de la maldad a la bondad, del pecado hacia la santidad, del ser carnales a ser espirituales y de crecer hacia la estatura de Cristo. Esto es hermoso y es un milagro que solo Dios puede hacer en nuestra vida.
Y cuando una pareja toma la decisión de seguir este proceso, ¿cómo será su familia? Será una familia funcional, una familia modelo, una familia feliz, una familia fructífera, que estará lista para cumplir los propósitos de Dios con ella. Entonces, fíjense la importancia que esto tiene. Quiero que pensemos por un momento en qué parte del proceso estoy yo. ¿Será que todavía no lo he iniciado? ¿O de pronto no lo conocía y por eso no lo he iniciado o no he querido iniciarlo? Pero yo quiero hoy hacerles una invitación a que tomen la decisión de adquirir esa madurez espiritual y entender la importancia de este tema. Porque el ser humano fue creado por Dios con muchos propósitos, tanto terrenales como celestiales. Y dentro de esos propósitos está construir nuestra familia funcional. Pero esto, como ya les dije, nos exige crecer cada vez más hasta alcanzar un nivel de madurez integral que nos permita cumplir los propósitos de Dios con nosotros y adquirir un carácter cada vez más semejante al carácter de Cristo, para que un día entremos aprobados a nuestra morada eterna a disfrutar de las riquezas del reino de Dios. Entonces, como les dije, hoy es el tiempo de revisar el nivel de madurez espiritual en que estamos, como personas, como cónyuges, como padres, y tomar decisiones radicales de crecer o de seguir creciendo hacia la estatura de Cristo, como es el deseo de Dios, decidiendo vivir el proceso de transformación que el Espíritu Santo nos está ofreciendo en este momento, y de esta manera llegar a ser las personas idóneas para construir, como les dije, una familia funcional, madura, feliz, como es el deseo de Dios y como lo anhelamos desde el día que nos casamos, desde el día que hicimos el pacto matrimonial. Cuando nos casamos, deseamos ser felices. Sé que toda pareja lo ha deseado, ser feliz, pero la felicidad tiene un precio. Lograr una felicidad como la que anhelamos necesita vivir un proceso, necesita vivir el proceso que Dios nos está ofreciendo. Necesita trabajo, constancia, para que este proceso se cumpla hasta el final. Solamente con la fuerza que nos da el Espíritu Santo nosotros lo podremos lograr. Entonces, quiero finalizar con una palabra que Dios nos ha revelado en 2 Corintios 3:18, que dice que somos o hemos sido transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mire qué hermoso es. El Espíritu de Dios nos va transformando y nos va llevando por un proceso de gloria en gloria. O sea, cada vez nos vamos a sentir más felices, cada vez vamos a ver mayor éxito en lo que emprendamos. Sobre todo, cada vez vamos a notar cómo nuestra familia va creciendo y se van cumpliendo las metas que en un principio deseamos tener, pero no en nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Así que este es un reto grande, importantísimo, fundamental, pero no es imposible. Con el poder de Dios, todo es posible y les aseguro que lo van a lograr. Dios les continúe bendiciendo.